Hola, ¿cómo están? Estamos en la unidad de aplicaciones de la integral definida y vamos a revisar ahora el tema de series básicas de Maclaurin. Este es el resumen de algunas de las series más importantes de Maclaurin. Es la serie que habla de la función e a la x, de la función seno de x, coseno x, seno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de x, logaritmo natural de 1 más x, 1 sobre 1 menos x y función inversa de la tangente. Está a manera de formulario, en donde ya están estas series desplegadas. Acuérdense que las series son una serie de sumas de elementos y tenemos también cómo se pueden resumir o en notación de sumatoria estas funciones en cuanto a sus series de Maclaurin. Y aquí lo que tenemos pues es precisamente es el dominio de cada una de esas funciones. Ahora, estas funciones desplegadas a manera de formulario las podemos utilizar de manera importante en dos aplicaciones desde el punto de vista del cálculo integral, que es justo el uso de series en el cálculo de límites. Y si una razón por las que las series de Taylor y Maclaurin son muy importantes es que permiten calcular límites que dan formas indeterminadas. Las formas indeterminadas, acuérdense que las más usuales son infinito entre infinito o cero entre cero. Ya sabíamos que esos límites se podían calcular a través de la regla de L'Hopital, ¿sí? Es una opción. Una siguiente opción es, en vez de trabajar la regla de L'Hopital, ahora se pueden utilizar justo estas series de Maclaurin. Y es precisamente lo que vamos a revisar en los siguientes ejemplos. Vamos a revisar 4 ejemplos en donde precisamente las series desplegadas que tenemos a manera de formulario las podemos sustituir. Tengo el límite cuando x tiende a 0 de esta función e a la x menos 1 menos x sobre x cuadrada. Esta me está generando una forma indeterminada y de hecho lo estoy viendo aquí, inclusive cuando yo manejo este elemento que es un 0 en el denominador, y cuando yo sustituyo aquí el 0 en la e a la x es un 1 positivo que cancela con este 1 negativo, y luego con un 0 aquí me queda la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿De qué manera puedo yo trabajar? Pues yo conozco la serie de Maclaurin para e a la x y justo la sustituyo en esta parte de aquí. Dejo exactamente el menos 1 como está y el menos x y la x cuadrada de aquí abajo, ¿sí? Acuérdense que en L'Hopital tendríamos que derivar la parte de arriba y derivar la parte de abajo para ir viendo si se supera la forma indeterminada. Aquí es sustituir el valor de la serie de Maclaurin. Entonces, cuando yo trabajo con esto, observo que este 1 de la serie de Maclaurin cancela con el menos 1, este más x con este menos x, y me están quedando entonces los términos que trabajan. ¿Con quién? Con la parte de los cocientes, y se queda sobre la x cuadrada. Aquí inclusive pusimos dos términos más con esta suma. Observo que puedo sacar un factor común que se llama la x cuadrada. Sigo con mi límite, pues todavía no lo resuelvo. Al sacar la x cuadrada de factor común, analizo y cancela entonces esta x cuadrada de factor común con el denominador, y lo único que me queda es esta serie de sumas, que cuando yo trabajo con el límite, que cuando la x tiende a 0, sustituyo, y entonces estos términos cancelan y lo único que me está quedando es el primer elemento, que es 1 sobre 2 factorial, y encuentro entonces mi resultado, que es un medio. Otro límite en donde puedo trabajar las series de Maclaurin es este planteado. Aquí observo que la serie que puedo sustituir es la del logaritmo natural de 1 más x, que es esta parte de aquí en paréntesis.
Pero como tengo un signo menos adelante, voy a entonces a provocar que al quitar el paréntesis los signos cambien y esto me genera una cancelación entre x y menos x. Y otra vez observo que tengo un factor común entre los elementos que estoy planteando, que es la x cuadrada, que sacándola de factor común con esta, cancela y lo único que me queda son las cantidades en el paréntesis. De tal manera que cuando yo trabajo el límite en sustitución directa, estos elementos se hacen ceros y lo único que queda es un medio. Y acabo entonces de resolver este límite utilizando las series de Maclaurin. Cuando estoy trabajando pues la que voy a sustituir ahora entonces es la serie básica del coseno de x. Me fijo que tengo un signo menos adelante, van cambiando de signo entonces, ¿y qué sucede? Que estos unos eliminan, observo otra vez que tengo una x cuadrada que me sirve para cancelar en la parte de... miren, aquí no estaba observando yo adecuadamente, también puedo sustituir el e a la x. La serie puedo sustituir tanto la del coseno de x como la de la e a la x. Al sustituir estas dos y quitar paréntesis, también en la parte de abajo hay una serie de cancelaciones. El 1 con el menos 1, el más x con el menos x. Y entonces, sacando factor común, que es la x cuadrada arriba y la x cuadrada abajo, de los términos que me van quedando, porque estos se eliminan, hay cancelación y entonces estoy observando que cuando sustituyo el valor de la x que tiende a 0 en la resolución del límite, estos elementos también se hacen ceros y me está quedando justo 1 sobre 2 factorial entre menos 1 sobre 2 factorial, que ustedes observan que entonces mi resultado es menos 1. También este límite lo podría yo trabajar por regla de L'Hopital, derivando arriba, derivando abajo, hasta que se pueda superar la parte de la indeterminación o la forma indeterminada. Un último ejemplo que vamos a manejar aquí es en donde puedo sustituir la serie de Maclaurin para el seno. Sustituyo y justo veo que cancela esta x con este menos x y más un sexto de x cúbica con el menos x cúbica sobre 3 factorial. Y los elementos que me están quedando, puedo fijarme si yo inclusive pongo más elementos con estos puntos suspensivos, más elementos que trabaja, se acuerdan, el seno con potencias nones y que este elemento de arriba coincide con el factorial de abajo, el exponente con el factorial, saco de factor común ahora el x quinta, que justamente me va a provocar la cancelación con la x quinta de abajo, hago la sustitución cuando la x tiende a 0 y veo que me queda 1 sobre 5 factorial. Y desarrollo el 5 factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, y entrego mi resultado como 1 sobre 120. Y otra opción que tenemos de aplicación de las series es justo la de no solamente calcular derivadas, sino el uso de las series para el cálculo aproximado de integrales. Y justo voy a trabajar con las series de Maclaurin, que para eso tenemos nuestro formulario entonces apoyándonos y nos permite entonces integrar funciones que no se podrían integrar de alguna otra manera y que no las habíamos podido hacer antes, ¿sí? Y entonces vamos a trabajarla como una serie de potencias. Inclusive la teoría nos dice que Isaac Newton integró funciones también expresándolas primero como series de potencias para después integrarlas término a término como una serie de sumas y restas. Y nos piden evaluar esta integral, pero nos orientan para que lo hagamos como una serie infinita. Entonces, lo primero que hacemos es formar la serie de Maclaurin para esta función. Yo conozco la serie de Maclaurin para e a la x. Entonces, la puedo adaptar entonces para e a la menos x. Y dice que se forma simplemente reemplazando la x de la función e a la x
por menos x. Uso de punto de referencia esta función y se trabaja entonces en la tabla de las series básicas. Y usando justo esa tabla de las series básicas, yo puedo entonces adaptar mi fórmula, en vez de esta x a poner menos x cuadrada, y la puedo entonces desplegar y trabajar. Ubicando este menos 1 a la n, que la n, acuérdense que empezamos desde 0, 1, 2, 3 en valores sucesivos. ¿Y qué va a pasar? Pues que entonces, como es un menos 1 adelante, voy a trabajar porque estoy desglosando este menos x cuadrada en un menos 1 elevado a la potencia n y un x cuadrada elevado a la potencia 2n, con la propiedad de repartir a cada elemento este exponente. Y entonces voy trabajando a las diferentes n's, voy ejecutando entonces la serie, la voy trabajando de tal manera que el menos 1 me da los cambios de signo que vemos aquí y el x a la 2n me da esta x cuadrada, esta x a la 4, esta x a la 6. Y entonces lo que voy a hacer es, ahora, esta es la serie que voy a sustituir en la integral. Cambio el e a la menos x cuadrada por la serie desplegada y voy ahora a integrar término a término. Como estos términos cada vez se hacen más pequeños, por eso dice cálculo aproximado, se pueden inclusive despreciar. Y a la hora de integrar, entonces es la integral de 1 es x, la integral de x cuadrada sobre 1 factorial sería x cúbica sobre 3 por 1 factorial, respetando el signo menos. Para integrar esta sería más x a la quinta sobre 5, pero dejando el 2 factorial de constante, y así voy término a término, ¿sí? Entonces, si yo quiero trabajar esto en una integral indefinida, lo tendría que hacer así, inclusive dejando indicada la integral para este término, dejar puntos suspensivos y por último trabajar con la c, puesto que es una integral indefinida. Si la quisiera hacer definida, pues entonces ya la tengo hecha y podría trabajar con algunos términos más para que me quedara entonces inclusive hasta un x a la 9 sobre 216 y trabajar en teorema fundamental del cálculo. Cuando sustituyo los unos, los incorporo aquí y trabajar en teorema fundamental del cálculo, aquí me correspondía poner un menos, sería un 0, porque a la hora que esté yo trabajando, ¿con quién? Con la sustitución de 0 en cada uno de estos, todo se cancela. Y si ustedes observan, cada término que voy anexando aquí a la serie, cada vez es más pequeño, ¿sí? Entonces, este término se va haciendo, si voy aumentando y aumentando, se va teniendo una cantidad que la puedo hacer despreciable, sin afectarme a los primeros términos. Hago las operaciones y por eso pongo no igual, sino aproximadamente esta cantidad. Por eso insistimos, es el cálculo aproximado de integrales. Ahora, vamos a revisar algunos ejemplos más. Trabajo entonces, ¿con quién? Con esta integral, que es seno de x sobre x. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo la serie de Maclaurin para el seno de x, dejándola todavía dividida entre x. Y ejecuto la operación de un polinomio entre un monomio, de tal manera que me están quedando estos términos. Inclusive este término entre x, aquí está la x indicada. Cuando voy integrando término a término, resuelvo en sumas y restas y encuentro entonces la solución a esta integral indefinida y dejando también indicado este término. Ahora, vámonos a otra integral, que es integral de e a la x cúbica. Otra vez voy a poder trabajar entonces cambiando la integral de la serie de Maclaurin de e a la x
la x del exponente por x cúbica. Y en el planteamiento entonces lo que hago es, en vez de trabajar con esta x elevada a la primera potencia, que sería e a la x, voy a trabajarla como x cúbica. Y significa entonces que voy a desarrollar esta sumatoria para x a la 3n. La desarrollo y esta es la que voy a sustituir, la voy a trabajar. Esta es mi serie de datos que voy a sustituir en esta integral. Cambio por la serie e integro elemento a elemento, inclusive este a la n más 1 sobre n más 1, y sigo con mis puntos suspensivos terminando con la c. Cuando quiero particularizar haciendo esta integral en una definida, entonces la voy a evaluar ahora desde 0 hasta 1 teniendo ya estos elementos. Y decimos que este término se va despreciando porque cada vez estos términos tienen son números decimales, pero se van haciendo infinitamente pequeños. Trabajo con teorema fundamental del cálculo, cada una de ellas integrando a la n más 1 sobre n más 1, sustituyo los términos en el 1, aquí sí estamos aclarando que le voy a restar la sustitución con el 0 en la f de b, esto no me causa ninguna afectación y a la hora de resolver esto, entonces estoy encontrando que esto es aproximadamente 1.34. Si yo tomara todavía este último término, porque aquí estoy tomando 1, 2 y 3, primero, segundo y tercero, si yo quisiera trabajar con este último o uno que siga, fíjense bien, prácticamente estoy en el redondeo a centésimas, estoy llegando a la misma cantidad. Aproximadamente 1.34 en los dos casos, si yo siguiera tomando entonces términos más adelante, ¿sí? No me incide en el resultado de una manera importante. Ahora, por último entonces, estos dos ejemplos. Es la integral del seno de x cuadrada. Entonces, otra vez, yo tengo la serie de Maclaurin para el seno de x. Voy a cambiar esta x de la serie por la x cuadrada y entonces voy a desarrollar ahora lo que es la serie trabajando con esta x cuadrada. De tal manera entonces que tengo estos elementos y observo que como tengo un menos 1 elevado a la n, van los signos alternados y afectando entonces con esto que es la fórmula de la serie de Maclaurin, en vez de la x de base, una x cuadrada, en donde yo, como es una potencia de potencias, lo puedo cambiar por una x a la 4n más 2. Y dejando esto también de esta manera, ¿sí? Con el exponente en su factorial. Desarrollo para n igual 0, n igual 1, n igual 2, n igual 3, así, hasta plantearlo dentro de la integral. Cambio el seno de x cuadrada a la serie de Maclaurin adecuada con las series básicas, cambiando la x por x cuadrada, y ya puedo integrar igualmente cada uno de ellos para dejarla de manera indefinida. Y esta misma trabajaba de manera definida, desde 0 a 1, retomo estos elementos, sustituyendo con el 1, que restándole la sustitución con 0 no afecta, y entonces encuentro que, fíjense bien, aquí inclusive este cuarto término, 1 dividido entre 75.600, esta es una cantidad muy, muy, muy pequeñita, que no me va a afectar de manera importante en este resultado. Por eso inclusive no ponemos igual, sino ponemos aproximado, y esto lo entregamos como área bajo la gráfica de ¿quién? De esta función. Muchas gracias.